Buenos días o buenas tardes según corresponda. Vamos a dar inicio a la clase el tema de manejo inicial del paciente politraumatizado. Vamos a tomar temas tanto de TEC, trauma de tórax, abdomen, pelvis, tratando de dar una visión, un ordenamiento sobre cómo abordar estos pacientes que son de alta complejidad, requiere de una alta preparación, eh, un manejo de un equipo que sepa trabajar unido para poder sacar adelante una situación que cuando llega que habitualmente es en forma abrupta, pueda reaccionar de la mejor forma posible para salir adelante de esta situación. Espero sea de su agrado. Antes que todo, vamos a hacer una pequeña diferencia entre el concepto de paciente policontuso y politraumatizado. Policontuso es aquel paciente que, si bien es cierto, pudiese haber estado involucrado en un accidente donde hubiese ocurrido un intercambio de alta energía, posiblemente no presente mayor compromiso vital aparente y solamente presente lesiones menores. En cambio, un paciente politraumatizado es aquel paciente que tiene más de un sistema comprometido y por lo tanto está en un riesgo vital con un compromiso real y que puede estar en peligro su vida si este no es manejado prontamente en un lugar y por un equipo que tenga los medios para poder resolverlo. Vamos a comenzar por dar una definición de lo que es TEC, un traumatismo encefalocraniano, y cuando existe un accidente, eh, no necesariamente porque un paciente llegue con una lesión en el cuero cabelludo, esto va a significar que tenga un TEC. En muchas ocasiones puede llegar un paciente a un servicio en el cual efectivamente tenga lesiones, como lo vamos a ver, en su cuero cabelludo, que venga con sangramiento de algún tipo, pero también puede ser que ingrese un paciente al servicio de urgencia o sea encontrado por los equipos de atención prehospitalaria en que este paciente no tenga ningún signo visible de sangramiento, porque con la definición, como dice aquí, es una lesión física o deterioro funcional del contenido craneal, o sea, en este caso del encéfalo, debido a un intercambio brusco de energía. Si ustedes se recuerdan el término de baby shake o síndrome del niño sacudido, vamos a hacer una símil entre este paciente en que no muestre, no demuestre eh, algún signo externo de sangramiento versus aquel paciente que estuvo involucrado en un accidente con alto intercambio de energía, pero que no necesariamente puede tener un sangramiento visible. Y ambos casos podrían ser perfectamente un paciente que esté cursando con un TEC. Si yo les preguntara, ¿a qué impacto creen ustedes que corresponden esta imagen de este parabrisas? Bueno, eh, habría que saber la historia de qué es lo que ocurrió, básicamente.
Y si yo le doy un poco de luces diciendo que eran dos ocupantes que impactaron a alta velocidad contra un árbol y los cuales iban sin cinturón de seguridad, queda más clara la idea de qué fue lo que ocurrió aquí. Y efectivamente, esta es la imagen típica de ojo de buey que se puede observar cuando una cabeza impacta un cráneo, perdón, una cabeza impacta un parabrisas, ya sea desde adentro hacia afuera o, en el caso contrario, un paciente atropellado a alta velocidad que también deja una imagen muy similar. Si mencionamos algo de epidemiología o estadística, podemos decir que el TEC representa la primera causa de muerte o incapacidad en menores de 40 años. Y las causas principales de esto son ya bastante conocidas, principalmente los accidentes de tránsito, caídas de altura, asaltos, violencia, accidentes del trabajo y del hogar. Y en aproximadamente un 70% de estos casos, el TEC representa por sí solo la causa de muerte de un politraumatizado, afectando con mayor frecuencia a pacientes masculinos, dado que son los que mayormente se ven envueltos en eventos de violencia, con una incidencia de edad que también bordea entre los 15 y 24 años, lo cual esto conlleva además un gran problema socioeconómico, obviamente familiar, dada la temprana edad en que éste se presenta. Afortunadamente, dentro de las últimas 3 décadas ha existido una disminución de la mortalidad de esta patología, y esto dado principalmente por tres aspectos. Primero que todo es la mejor atención prehospitalaria que estos pacientes pueden recibir. Si nos trasladamos 30 años atrás, la atención que un paciente podía recibir en la calle producto de un accidente, ya sea colisión, choque, atropello, es diametralmente diferente a la que hoy podemos encontrar. Con un sistema de atención prehospitalaria profesionalizado, que ya el paciente que fue atropellado o encontrado en la carretera no es transportado a un servicio de urgencia, el cual era colocado encima de una camilla sin mayor medida de prevención, precaución, manejo inicial y trasladado rápidamente a un servicio de urgencia en donde recién comenzaba la atención de este. Hoy en día los pacientes llegan ya manejados desde el lugar del evento. Muchas veces cuando los pacientes son críticos, protegía su vía aérea, eh, aseguraba o solucionaba algún problema de hemorragia externa que pudiese manejarse a ese nivel, aporte de volúmenes, droga, sedación, oxigenación, etcétera, a diferencia de lo que ocurría 30 años atrás. Por otro lado, hay un mejor y más rápido diagnóstico del TEC, dada al mayor acceso a un escáner, un TAC, que también 30 años atrás o 20 años atrás no existía la cantidad de centros o lugares como hoy tenemos para poder eh, hacer llegar mucho más rápido a un paciente a tener la imagen de este y qué lesiones realmente presenta y de ahí solucionarlas a tiempo, lo cual va de la mano con la mejoría en el tratamiento también médico-quirúrgico. Las técnicas en tanto instrumental como la técnica en sí ha cambiado notoriamente. La medicina ha avanzado
rápidamente en los últimos 20 o 30 años y por ende también el pronóstico de estos pacientes es cada vez mejor. A su vez, el TEC lo podemos clasificar desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de su mecanismo, ya sea este cerrado, TEC abierto, su severidad, principalmente dado por cómo este se presenta en su rasgo al ser evaluado, y en la morfología que podemos observar al examen, ya sea este simple, en que no hay mayor lesión asociada, o cuando realmente este está complicado con fracturas, hematomas, contusiones, o como vemos en la imagen, este paciente politraumatizado que presenta un scalp, entre otras lesiones que pudiese tener hundimientos de cráneo y que obviamente van a complicar la situación en sí de este paciente. Para comprender dónde vamos a poder intervenir o desde cuándo vamos a poder intervenir en un paciente con esta característica, vamos a tener que diferenciar primero el tipo de daño que éste posee. Y vamos a distinguir entre el daño cerebral primario y el daño cerebral secundario. Dentro del daño cerebral primario vamos a tener como primera entidad las contusiones y laceraciones, que estas pueden ocurrir en el mismo sitio directo del impacto o por contragolpe de este, como vamos a ver algunas imágenes. Involucran generalmente las caras basales, los lóbulos frontales y temporales. Las contusiones son generalmente múltiples y bilaterales, a ambos lados, y se manifiestan básicamente por cefalea, compromiso leve de conciencia, convulsiones, y que esta entidad puede llevar a la formación de un hematoma. Aquí podemos ver las imágenes que muestran hematomas, sangramiento, que se produjeron en forma bilateral, producto de un impacto en un lado del cráneo, digámoslo así, el cual al, entre comillas, rebotar dentro de la bóveda craneana, va a producir por contragolpe un hematoma en el lado contralateral. Y en segundos términos, dentro del daño cerebral primario, podemos encontrar el daño axonal difuso. Y como su nombre lo dice, es específicamente eso, un daño axonal, producido habitualmente por un mecanismo de desaceleración, o sea, un choque en este caso. Microscópicamente ocurre una disrupción y desgarro de los axones neuronales, los cuales conllevan a sangramiento también de los pequeños capilares que por distensión producen desgarro y pequeño sangramiento. La apariencia en el escáner del TAC puede en un principio ser normal o presentar pequeñas petequias, apenas visibles algunas. Y clínicamente estos pacientes permanecen comprometidos de conciencia desde el inicio del evento y no hay mejoría, a pesar de un adecuado manejo prehospitalario que haya sido pesquisado a tiempo, manejado precozmente. Y otra cualidad es que estos pacientes no focalizan. ¿Por qué? Porque como el nombre lo dice, es difuso. No existe una concentración hemorrágica, un hematoma puntual
en una zona del cerebro, y cuando veamos la siguiente imagen va a quedar bastante más claro. Como pueden ver acá, es un cerebro completamente inflamado, un gran edema cerebral, una gran compresión de este, no se ve, observa ningún ventrículo, ¿ya? Y en la imagen de abajo a la derecha, esos pequeños puntos sangrantes que están en todas partes del cerebro hacen imposible que éste pudiese tener una mejoría, y este paciente va necesariamente a evolucionar de mala forma y con un pronóstico habitualmente fatal. Otras entidades que podemos encontrarnos dentro de las lesiones primarias son los hematomas intracerebrales. Habitualmente por coalicencia de contusiones hemorrágicas que al escáner se observan como áreas hiperdensas. Los pacientes pueden aparecer levemente confusos en un comienzo, con soporoso o un lago fluctuante, con cefalea, y que pueden incluso focalizar dependiendo de dónde esté ubicado este hematoma, dependiendo obviamente de la localización y el tamaño. Estos pacientes pueden ser candidatos a cirugía, o si el lugar es inoperable, solamente a observación y manejo médico. Los hematomas extradurales son otra entidad que puede existir un evento de trauma, y de ahí que también la relación que existe entre hombre y mujer es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, raro en menores de 2 años mayores de 60, y siendo la principal causa la ruptura de la arteria meningia media. Recordemos que la arteria meningia media es una arteria de un tamaño no menor, un diámetro no menor, que pasa justo debajo del hueso temporal, el cual es un hueso que es muy frágil, muy delgado, lo cual facilita que estando justo esta arteria detrás de este hueso pueda verse lesionada y producir un sangramiento catastrófico. Dentro de lo que involucra la evaluación inicial del paciente TKO, es muy importante la historia clínica. Considerar las causas y circunstancias del TEC no solamente implican un aspecto médico-legal, sino que nos puede dar luces de la energía involucrada, el mecanismo lesional. Es muy importante el saber si existió pérdida de conciencia o no. Los neurólogos son súper detallistas en ese aspecto. Si existió una amnesia postraumática, el paciente recuerda lo ocurrido, o incluso el paciente puede tener un lenguaje repetitivo. El paciente pregunta: ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y uno, por más que repita qué fue lo ocurrido, el paciente vuelve a preguntar, a preguntar. Entonces, ese lenguaje repetitivo, aunque el paciente responda correctamente las preguntas que nosotros le hacemos, el paciente ya no está en CLACO 15.
ese paciente ya cae en un punto de Glasgow inmediatamente. La presencia de cefalea y vómito también son un punto importante a considerar. Si hubo o uso o abuso de sustancias ilícitas, ya sea alcohol, drogas, es importante. Importante también no subvalorar los pacientes, eh, porque en ocasiones puede llegar con hálito alcohólico y los vómitos o el lenguaje o cómo se comporte pueda ser atribuible solamente a la ingesta de alcohol. Y muchas veces ha ocurrido que esos pacientes que pueden haber llegado a un estado etílico, además presentaban un TEC y fueron subvalorados. La patología asociada es importante tener en consideración. No es lo mismo un paciente que tenga una arritmia de base y esté en tratamiento con algún anticoagulante versus un paciente que no, o un paciente diabético que el compromiso de conciencia o el trauma o el TEC haya sido producto de una pérdida de conciencia, una caída de altura, producto de una descompensación de su condición metabólica, o incluso un paciente epiléptico en una empresa, en la industria, que hubiese convulsionado y caído de altura. Son entidades también a tener en consideración porque pueden en ocasiones pasar por alto y complicar a posterior la situación. Nuestro examen físico va a ser según el ABC o según el XABC, dándose por entendido eso, que el XABC se refiere la X a cualquier sangramiento que pudiese comprometer la vida del paciente. Descartar por lesiones potencialmente mortales, como son el trauma de tórax abdominal complicado, por ejemplo. Muchas veces un paciente que haya estado involucrado en un accidente de alta energía puede tener otro sistema comprometido, un 50 o 60%, con los pacientes con un Glasgow bajo 9 tienen otro sistema comprometido. Y quizás el otro sistema comprometido puede que vaya a acabar con la vida de este paciente y no necesariamente el TEC. Por ende, la evaluación debe ser completa. Y considera que un 25% tienen otras lesiones atribuibles que requieren de resorte quirúrgico y que no necesariamente tengan relación con el TEC. Al examen, ¿con qué nos podemos encontrar? Bueno, la evidencia externa de daño, podemos encontrar laceraciones, como la de la imagen, ¿cierto? Cefalohematomas, aumento de volumen. Podemos palpar las fracturas, pero la idea tampoco con las fracturas de cráneo es que pase un evaluador, después pase otro evaluador y otro evaluador palpando este hundimiento de cráneo. Recordar que lo que está debajo del cráneo, cada vez que se palpe, también va a ser dañado. Por ende, no es recomendable palpar en forma continua una lesión de este tipo. Podemos encontrarnos con signos de fractura de base de cráneo, que los vamos a ver a continuación. El nivel de conciencia lo vamos a evaluar según la escala de coma de Glasgow, o si el personal no maneja la escala de coma de Glasgow, el personal paramédico puede entregar una evaluación de nivel de conciencia en base a la escala del ABDI, entendiéndose que la A
es aquel paciente que se encuentra alerta. B, aquel paciente que responde a la voz. D, aquel paciente que responde solo al dolor. Y por ende, obviamente, la I, paciente que está inconsciente y no responde a estímulos. La respuesta pupilar es otro elemento de evaluar. El movimiento de las extremidades. Si el paciente localiza, retira, realiza movimiento de flexión o extensión, son cosas a considerar también dentro del escoliomioma de Glasgow. Y los movimientos oculares. Para iniciar el manejo de este paciente tequeado, debemos realizar una valoración rápida y eficiente de este, descartando otras lesiones que pudiesen ser letales para él. Y dos puntos que lo vamos a ver a continuación, que es el manejo activo de la presión intracraniana y evitar los daños secundarios, que es lo principal que nosotros podemos hacer. Dentro de esta imagen que está abajo a la derecha, lo que muestra es una bóveda craneana y muestra arriba a la derecha una fractura de cráneo, ¿ya? De un paciente que tuvo un atropello a alta energía. Y dentro de lo que es evitar daños secundarios, también vamos a involucrar evitar la iatrogenia. Y esta foto que muestra abajo a la izquierda es efectivamente eso, es una sonda, en este caso nasogástrica, que con muy buenas intenciones se intentó instalar en un paciente con fractura de base de cráneo, pero que no fue la vía más adecuada. Y en un paciente con fractura de base de cráneo, cuando tenemos fractura, ¿cierto?, de los huesos propios, va esta sonda a desplazarse, es un riesgo que se desplace hacia la bóveda craneal y no hacia la zona digestiva, que es donde debería ir. Por ende, está totalmente contraindicado instalar una sonda nasogástrica en un paciente que presente signo de mapache, que presente otolíquer, que presente rinorrea, que presente signo de Battle positivo, porque es una de las signos, son los signos que pudiésemos encontrar en un paciente con fractura de base de cráneo. El manejo avanzado entonces va a ser vital en todo paciente con trauma y específicamente en el paciente con TEC. La hipoxia y la hipotensión son los principales grandes enemigos de esta entidad. Y en algunos estudios que se han realizado de las condiciones en que ingresan estos pacientes a los servicios de urgencia, se ha pesquisado que un 30% de estos pacientes llegaban hipoxémicos por diferentes motivos, ya sea porque no tuvieron un manejo prehospitalario, que fueron traídos, llevados a un servicio de urgencia por otros medios, o llevaban algún daño pulmonar, como vamos a ver más adelante, algún neumotórax no drenado, contusiones pulmonares. En resumen, cuenta hipoxémico. Un 13% hipotensos, ya sea habitualmente por shock hemorrágico. Cuando hablemos de trauma, vamos a hablar que el tipo de shock no es más que hipovolémico, es hemorrágico. Y un 12% de estos llegaba anémicos, básicamente por el motivo que recién mencionábamos. Y dentro de las soluciones que vamos a ocupar principalmente son soluciones salinas y sangre. No existe a este
nivel la factibilidad, necesidad del uso de soluciones glucosadas que en algunos casos se han visto son deleterios para este tipo de pacientes. A veces algo tan eh, que pudiese pensarse que no pudiese producir tanto daño a un suero glucosado al 5 si procuramos las soluciones a infusión. En glucosado al 5 habitualmente no es una infusión cuando estos pacientes son conectados a ventilación mecánica que van sumando y la idea es mantener a estos pacientes con valores normoglicémicos, más aún si son pacientes diabéticos. Uno de los aspectos cruciales en el manejo avanzado de este tipo de pacientes es el manejo de la vía aérea. Y bueno, tenemos un apartado, una clase específicamente en la que hablamos de manejo avanzado de la vía aérea. Pero aquí me voy a referir básicamente a lo que es vía aérea del paciente de trauma. Esta debe ser precoz, por ende, si el paciente lo merita, este debe ser realizada en la calle, en el lugar donde se encuentre, en la industria, a veces incluso dentro del vehículo. Nos ha tocado realizar un procedimiento eh, de manejo de la vía aérea, un paciente que está atrapado y que eh, crítico y que toma bastante tiempo en sacarle el automóvil al paciente. Por ende, el paciente no lo resiste si no está protegida su vía aérea, se da o paralizado con todos los cuidados respectivos. Por ende, la intubación debe ser un procedimiento, entre comillas, tranquilo. Me refiero a una adecuada preparación, eh, a no ser que nos encontremos con una vía aérea crash, que es lo menos frecuente. Y existen pros y contras a favor, retractores sobre el uso de lidocaína, que en estos casos eh, hay estudios que fundamentan, están a favor de la utilización de esta, dado que bloquea el aumento de la presión intracraniana y varios otros efectos positivos que tiene a nivel específicamente la vía respiratoria. Hablamos que el manejo de la PIC debe ser de la presión intracraniana, debe ser activo, no es algo pasivo, debemos ser un agente que esté lo tenga como meta, sea una preocupación constante del equipo. Eh, por ende, es prioritario disponer del recurso previamente. Y eso implica muchas veces adquirir algunos elementos que años atrás era impensable tenerlo en un servicio de urgencia o incluso una ambulancia. Por ejemplo, me refiero a que es un capnógrafo. Hoy en día en la ambulancia disponemos de capnógrafos y que el paciente a ser intubado desde un comienzo puede hacer manejada la capnografía y los niveles de PCO2 que éste tiene, eh, conectarlo a un ventilador mecánico y programar una frecuencia ventilatoria acorde a los valores que la capnografía muestra. Ya en un servicio de urgencia podremos encontrar soluciones como el manitol, algunas cuestionadas como la solución hipersalina que en algún momento se mencionó que pudiese tener algún efecto. Hoy hay opiniones a favor y en contra. Y entender básicamente que la fisiopatología de la presión intracraniana es netamente basada en la presión de perfusión cerebral, en la cual la perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraniana. Si podemos entender esta simple ecuación,
podemos entender que la presión arterial media no debe ser menor que la presión intracraniana. Por ende, estos pacientes no pueden cursar con ningún periodo de hipotensión. Este estudio, que si bien es cierto es muy antiguo, ya del año 93, pero deja bastante en claro el pronóstico de un paciente considerando los valores de hipertensión endocraniana. En su lado izquierdo, ustedes pueden ver los valores de presión intracraniana, los cuales van aumentando hacia abajo. Y obviamente hacia el lado derecho vemos que la mortalidad, tanto en lesiones ocupativas como hemorragias y lesiones difusas, la mortalidad aumenta progresivamente, y lo cual habla claramente que los niveles de presión intracraneal son importantes en el pronóstico de este tipo de pacientes. Y las causas de esta elevación de la presión intracraneana son variadas. Recién mencionábamos el edema cerebral. El edema cerebral es una entidad que podemos comenzar a manejar desde la calle, desde que nos enfrentamos con nuestro paciente, en el primer encuentro, al manejar la vía aérea, ya podemos tener cierto manejo indirecto sobre el edema cerebral al tener parámetros de PCO2 o niveles de capnografía. La hiperemia por parálisis vasomotora o disminución del flujo venoso cerebral que podemos encontrarnos y podemos manejar con cosas que pudiesen ir desde evitar un collar cervical extremadamente apretado, que en ocasiones en forma involuntaria, dada la premura de instalación, este quede muy ajustado. Segundo, la posición en 30 grados de la cabeza de un paciente favorece el drenaje venoso. Las masas inducidas por trauma evidentemente van a producir aumento de la presión intracraniana, un sangramiento activo, al igual que la hidrocefalia por obstrucción, por lo mismo por las masas. Un paciente que esté hipoventilando es sinónimo de aumento de la PCO2, lo cual significa a nivel cerebral un aumento del flujo arterial, por lo cual aumenta el edema cerebral. Paciente hipertenso o paciente agitado en agitación psicomotora, paciente que convulsiona. Todos estos son son entidades que van de una u otra forma, directa o indirectamente, a producir un aumento de la presión intracraneana. ¿Y cuáles son los signos que nosotros vamos a poder pesquisar o a los cuales debemos poner atención al reevaluar estos pacientes? Van a ser ya sea la dilatación pupilar uni o bilateral, la cual en ocasiones aparece precozmente, incluso en la calle. Al llegar a un accidente, este paciente puede ya tener una anisocoria marcada. La reacción pupilar asimétrica a la luz, o sea, que una pupila se contraiga mucho más lenta que la contraria al ser estimulada con la luz. Las posturas de descerebración o de corticación ya hablan de un paciente altamente complejo y en ocasiones con mal pronóstico. Y el deterioro progresivo del estado neurológico. Si fue un paciente encontrado en un Glagus 12 y que 10 minutos después está en Glagus 9, ya ese paciente no debemos esperar que caiga a 8 para intubarlo. Ese paciente tiene una
evolución que va a inexorablemente caer o necesitar de un manejo avanzado de la vía aérea. Algunas medidas generales de las cuales ya habíamos comentado, eh, la cabecera de 30 a 45 grados para favorecer el drenaje venoso cerebral, que al igual que mantener la cabeza en línea media, esto se puede realizar al elevar el respaldo de la camilla, lo cual el que el paciente esté en tabla espinal no es impedimento para poder realizarlo. Los cojinetes o cojines o laterales o fernos de la base de la tabla espinal ayudan a mantener la cabeza en línea media y de esta forma eh, lograr un drenaje venoso adecuado, evitando la compresión de las yugulares si se lateralizara la cabeza. Em, También es importante considerar el evitar mantener los collares cervicales demasiado ajustados, dado que en ocasiones, por la premura del lugar, del estrés de la situación, pudiese algún collar cervical quedar extremadamente ajustado. No es recomendable revisarlo para evitar que esto no ocurra. El tema de la sedación en pacientes con agitación psicomotora es recomendable, lo cual, por su contraparte, los neurólogos no ven con buenos ojos el que llegue un paciente sedado y no puedan evaluarlo eh, para saber su condición basal. Pero está la contraparte de que un paciente agitado con agitación psicomotora que no permita, no se deje inmovilizar y que se saque las vías venosas, etcétera, también atenta contra su seguridad. El tema de la hipotensión también lo consideramos, lo vimos, lo tratamos y siempre la presión arterial sistólica debe ser sobre los 90 milímetros de mercurio. La hiperglicemia también debe ser evitada, tanto como la hipoglicemia también. Los pacientes deben estar normoglicémicos, pero se hace alusión específicamente a la hiperglicemia para evitar eh, daño a nivel cerebral producto de la mecanismo de producción de energía, en este caso, y la producción de ácido a nivel cerebral por hipoperfusión, al considerar la hipoperfusión. Y como lo habíamos mencionado, la intubación precoz es un factor a considerar cuando el paciente lo requiere y el tema del uso de lidocaína ya lo mencionamos. Reumatismo torácico-abdominal. En esta parte del módulo vamos a tratar algunas entidades que, de no ser detectadas a tiempo, pueden provocar la complicación de un paciente politraumatizado o incluso la muerte de este. El punto fundamental de el manejo de un paciente politraumatizado y específicamente en el trauma torácico-abdominal es el alto índice de sospecha que debemos tener. Las lesiones externas visibles nos deben dar algunos indicios de qué lesión, qué complicación podemos encontrar en base a lo que encontremos. Por ejemplo, este paciente, la foto superior derecha que muestra una lesión erosiva producto de un cinturón de seguridad, nos habla ya de que fue un impacto de alta energía y el cinturón de seguridad produjo esta lesión. Pero esto nos está diciendo que detrás de esta parrilla costal pudiese
encontrarse una lesión potencialmente fatal, al igual que a nivel abdominal. Por muy no parezca grave esa lesión erosiva, sí lo puede ser una lesión escondida que esté detrás de esta. El trauma torácico podríamos decir por definición que es una agresión sobre las paredes del tórax, la vía aérea o incluso el tracto digestivo, pudiendo provocar hasta un 25% de la muerte de todos los casos en los pacientes politraumatizados, más frecuente en hombres entre la segunda y cuarta década de la vida, y posee algunos factores modificables que pueden ser atendidos en base a una adecuada atención en el sitio del accidente y una prontitud en el traslado a un centro especializado. Detectar algunos factores que a veces con técnicas relativamente sencillas pudiésemos evitar alguna complicación mayor que puede ser tratada en el lugar, insisto, o mejorar la condición en que este paciente llegue a un servicio de urgencia. Básicamente los mecanismos de producción de lesiones son cuatro, que son traumatismo directo, ya sea por impactos, por desaceleraciones, en el caso de los accidentes frontales o choques frontales, por onda expansiva o blast, lo que ocurre en los casos de explosiones, que la onda expansiva per se provoca ruptura de órganos huecos, y heridas penetrantes como lo son armas blancas y armas de fuego. Otra forma de clasificarla podría ser en heridas penetrantes y no penetrantes, considerando como penetrantes las armas de fuego y las armas blancas, y las no penetrantes los traumas directos, o sea, los impactos directos sobre el tórax, los impactos por desaceleración y la onda de choque o onda expansiva. Entonces, ¿qué podemos considerar como traumatismo de alta energía? Bueno, existen varias definiciones para esto. Podría ser, por ejemplo, caída de más de 2 metros de una persona o incluso el doble de la altura de una persona. No es lo mismo que una persona de 1,80 m caiga de 2 metros a que un lactante caiga de 2 metros. Por ende, el solo hecho del doble de la altura de una persona puede ser ya considerado un impacto de alta energía. Los impactos de alta velocidad, los pacientes que son expelidos, que son eyectados en el caso de un accidente, son considerados de alto riesgo, alta energía, y tienen una alta posibilidad de fallecer también. Pacientes atropellados, los pacientes que son heridos por arma de fuego, dado que la trayectoria del proyectil es errática y puede atravesar varios órganos a la vez, y en donde el factor común denominador es que el paciente inicialmente puede estar aparentemente bien, y de ahí el alto índice de sospecha que debemos mantener siempre en este tipo de pacientes. Las amenazas inmediatas con que nos podemos encontrar en orden descendente de frecuencia que uno puede encontrarse son básicamente los siguientes. Primero, obstrucción de vía aérea. Así, ¿por qué? Por distintos motivos. Por ejemplo, un paciente con un compromiso de conciencia severo producto de un TEC, este puede por sí solo obstruir su vía aérea por desplazamiento posterior de su lengua. Por ejemplo, otro paciente que hubiese vomitado, el impacto de la prótesis hacia posterior. Neumotórax tensión, también una entidad bastante frecuente, menos frecuente el neumotórax abierto, hemotórax masivo, tórax inestable y, por último, taponamiento cardíaco, que si bien es cierto es menos frecuente encontrarlo, produce una complejidad mayor
y con alto riesgo de fallecer si no es tratado precozmente y pesquisado precozmente. Otras amenazas potenciales incluyen la contusión pulmonar, que es secundaria a un impacto sobre la parrilla costal, una contusión, un impacto directo sobre la pared torácica, la contusión miocárdica, que también no podemos dejar de lado, este órgano de vital importancia y que muchas veces no es considerado en la evaluación del paciente politraumatizado. Una ruptura aórtica, hernia diafragmática, ruptura traqueobronquial y ruptura esofágica, que son entidades más difíciles de pesquisar a nivel prehospitalario o incluso en un servicio de urgencia y que requiere de imaginología para ser pesquisada muchas veces. La evaluación primaria va a ser en torno al ABC o el XABC, considerando la X como aquella hemorragia sanguinante que pudiese poner en riesgo a nuestro paciente y que incluso pudiese ir antes de la A. El acceso venoso, el aporte de volumen y control de hemodinamia, hoy en día manejamos otros términos como la hipotensión permisiva, a diferencia de años anteriores donde la principal preocupación era el aporte copioso de volumen antes de la llegada al servicio de urgencia. El monitoreo es también importante precozmente para detectar complicaciones que se pudiesen provocar en ruta a nuestro servicio de urgencia y tratar obviamente las lesiones que son de riesgo inmediato, como lo son el neumotor de atención, el manejo de la vía aérea, la oxigenación y va a manejar la hipotensión, para luego realizar una evaluación secundaria cefalocaudal próximo distal para detectar aquellas lesiones que están más escondidas o que a simple vista no la hemos podido pesquisar. Una entidad que es de altísimo riesgo, afortunadamente no muy frecuente en pacientes politraumatizados, es el tórax volante. El tórax volante es un tipo especial de fracturas costales, en las cuales existen más de 3 costillas con fracturas dobles consecutivas, que puede incluso estar comprometido el esternón. Y habitualmente ocurre en impactos de alta energía y produce una excursión paradójica del tórax durante la ventilación. Esto produce mucho dolor, produce una imposibilidad de tener una ventilación adecuada y el principal riesgo es la lesión asociada a nivel pulmonar, que es la contusión pulmonar, que pudiese provocar, va a provocar lesiones posteriores a este paciente con las consecuentes desaturaciones e hipercapnia. Este video es bastante explicativo de lo que consiste un tórax volante. Los invito a verlo y para que quede más clara la idea de qué es lo que es un tórax volante si nunca lo ha visto. La hernia diafragmática, si bien es cierto, es una entidad que no es frecuente, eh, puede producir bastantes complicaciones, dado que es producida por la ruptura del diafragma y el ascenso de las asas intestinales hacia la cavidad torácica, producida en el lado izquierdo, dado que es el segmento más frágil del diafragma, dado que no está protegido. Protegido me refiero al lado derecho, está el hígado, por lo tanto le ejerce mayor protección en ese sentido. Pero al aumentar bruscamente la presión intraabdominal, por ejemplo, en un impacto lateral de un vehículo, por ejemplo, si este ocupante es un conductor y es impactado por el lado izquierdo, debemos tener en mente o no descartar o como índice de sospecha
que pudiésemos encontrarnos con una hernia diafragmática si el paciente presenta dificultad respiratoria. Muchas ocasiones esta dificultad respiratoria o la abolición de murmullos en el hemitórax izquierdo es asociado a un neumotórax, e incluso en ocasiones se ha instalado un tubo pleural, no teniendo un diagnóstico muy certero, con la complicación consecuente de perforar una asa intestinal en la cavidad torácica. Ha ocurrido en algunas ocasiones. En esta imagen, a modo de ejemplo, si el ocupante de este taxi hubiese sido impactado, debemos tener en consideración el descartar alguna lesión torácico-abdominal de su hemicuerpo izquierdo, producto de la intrusión de la carrocería del vehículo hacia el ocupante, con las eventuales complicaciones mencionadas. El neumotórax es otra entidad que es bastante más frecuente que encontrarla que las anteriores. Puede ser producida por impactos de alta energía directos o incluso por heridas penetrantes, ya sea por armas de fuego o armas blancas. La imagen del video es bastante explicativa, la invito a verla. El neumotórax, por definición, es la acumulación de aire en el espacio intrapleural, el cual, al ir aumentando su volumen, va a comenzar a desplazar al pulmón hacia la línea media. La radiografía que ustedes pueden apreciar, la zona más negra, eso corresponde todo a aire, y la porción pequeña que queda en el hemitórax izquierdo al centro es el resto de pulmón que se encuentra comprimido por toda esta masa de aire. La imagen, el dibujo abajo a la derecha, lo muestra en forma más explicativa. Este paciente que ustedes pueden ver es una foto que tomé con el celular hace años atrás, y es un paciente agredido en la vía pública con un arma blanca. Ustedes pueden alcanzar aún a ver la herida cortante, penetrante, a nivel del quinto espacio intercostal, aproximadamente mi tórax derecho, y que produjo un neumotórax en este caso, lo cual la imagen de abajo a la derecha es explicativa para específicamente este paciente. A nivel prehospitalario o incluso en un servicio de urgencia, ¿qué se puede hacer? Esa herida penetrante que va a significar la entrada continua de aire hacia el espacio pleural se debe de ocluir. Se debe de ocluir con dos formas, existen para ello. Una es el famoso parche de 3 puntas, que se puede hacer con un trozo de plástico. Nosotros en la ambulancia ocupamos incluso una bajada de suero, la envoltura de una bajada de suero, el plástico que está estéril, se corta y se coloca, se pega con tela en 3 bordes, y de esa forma produce un selle, y que teóricamente produciría una especie de válvula al quedar abierto por un costado. En el comercio existen estos parches autoadhesivos que realizan este efecto válvula, y que se pueden encontrar. Cualquiera de los dos métodos es útil. Existe otra escuela que habla de cerrar completamente la herida por los 4 costados, y de esa forma el neumotórax abierto lo estaría transformando en un neumotórax cerrado, con la eventual cuidado de que si este se transforma en neumotórax a tensión, debe ser vaciado, puncionado. Pero el tratamiento definitivo para este neumotórax es la instalación de una pleurostomía, que consiste en instalar un tubo o un drenaje pleural en el espacio pleural para
un vaciamiento continuo del aire que éste está acumulando. El neumotórax a tensión es una entidad de alto riesgo que puede matar a un paciente si no es pesquisada y tratada precozmente. Básicamente se produce porque el pulmón está perforado, ya sea por una herida penetrante por arma blanca, arma fuego, o incluso una bula que rompe de forma espontánea. Y el paciente comienza a acumular aire en el espacio pleural y que éste, a medida que aumenta, va desplazando el mediastino hacia el lado contralateral y produciendo compresión de los grandes vasos con todo el compromiso hemodinámico que esto significa. Este fue un paciente herido por arma de fuego a nivel costal derecho y que precisamente desarrolló un neumotórax a tensión y que fue necesario drenarlo antes de la llegada a servicio de urgencia. Un neumotórax a tensión es una entidad que, si no es pesquisada precozmente, puede matar a este paciente y el manejo es relativamente sencillo. Vamos a encontrarnos con un paciente muy ansioso, disneico, ortopneico, cianótico en ocasiones, con una yugular de su lado ipsilateral ingurgitada, y en lo que describe la bibliografía de la desviación traqueal es un signo tardío, muy tardío, y que personalmente nunca me ha tocado ver. El timpanismo que se describe es bastante difícil de poder pesquisarlo a nivel prehospitalario, quizás en servicio de urgencia, pero a nivel prehospitalario arriba en ambulancia con todo el ruido circundante bastante difícil. El diagnóstico es netamente clínico. Un paciente que esté con estas condiciones no es un candidato para tomar una radiografía. Sí, es cierto, no han entregado pacientes con una radiografía mostrando un neumotor a tensión de libro y que no ha sido puncionado y que solicitan un traslado para que sea manejado en servicio de urgencia. Eso es un error. Eso es un error. El paciente debe ser manejado más que nada por un diagnóstico clínico que una radiografía, porque al llegar de rayos este paciente puede llegar en PCR. El tratamiento, como digo, es relativamente sencillo y es la descompresión torácica con una aguja o un teflón. Para realizar la técnica existen dos o tres formas de hacerlo. En la foto superior izquierda lo que ustedes ven es lo que se denomina válvula de Heimlich y tiene en una punta una llave tres pasos, similar a una llave tres pasos, la cual se atornilla a la bránula que queda insertada en el tórax y la parte distal de este funciona como válvula y tiene un adaptador a un sistema de aspiración continua, lo cual ejerce una función similar a una trampa de agua, por decirlo así. La otra técnica es un dedo de guante, que en este caso la imagen muestra un preservativo, con un teflón 14. Ya, pacientes adultos se sugiere un teflón 14 largo o un 16 largo, no menos que eso, dado que la tiene que atravesar la parrilla costal completa, en la cual se atraviesa el teflón por dentro del dedo de guante y se funciona en el segundo espacio intercostal, línea clavicular media, sobre la tercera costilla. ¿Por qué no bajo la segunda costilla? Es porque por ahí pasa el paquete vascular nervioso, lo cual no queremos funcionar. La teoría de usar el dedo de guante es que este ejerza un efecto de válvula a la salida del aire y se eh, compacte y no entre aire al momento de funcionar, lo cual es más bien algo más teórico que práctico. Ahora, como le mencionaba en un comienzo, el diagnóstico de un neumotórax a tensión es netamente clínico.
en un servicio de urgencia o en a nivel prehospitalario. Si está trabajando en una UCI donde existe pacientes hospitalizados y tienen acceso rápido a rayos, puede respaldarse con imagenología para realizar el procedimiento. Pero cuando todo indica, como por ejemplo en la foto superior izquierda, que este paciente fue un paciente que fue agredido en la vía pública eh, con arma blanca a nivel dorsal y estaba cursando con el neumotórax y no se le había realizado ningún manejo y estaba con neumotórax de tensión. Ya estaba hipotenso, una gran disnea, gran dificultad respiratoria, ortopneico y nos muestra una radiografía con neumotórax de tensión y no lo habían querido funcionar. Así que bueno, ante eso en la ambulancia lo funcionamos y la respuesta fue inmediata. El paciente, la disnea, la dificultad respiratoria y la saturación mejoran, pero notablemente a los segundos. En la imagen que ustedes ven abajo a la derecha es otra técnica que es una aguja con una jeringa que tiene algo de suero y la idea del suero es evitar que vaya a ingresar aire, pero lo cual con una aguja 21, como se está funcionando en este caso, es realmente muy difícil que eso vaya a ocurrir. El hemotórax es otra entidad que puede ocurrir en un paciente politraumatizado, pero que a diferencia del neumotórax es de instalación bastante más lenta. Puede albergar hasta el 30 o 40% de la volemia, ¿ya? Pero cuando hay lesiones de grandes vasos, pueden ser exsanguinantes con sobre 1000 cm3. Al realizar la pleurostomía, colocar un tubo pleural, la cantidad de sangre, la velocidad con que sale y el volumen de esta es también muy llamativo. Cuando son cantidades sobre 1200 cm3, incluso tienen indicación de quirúrgica, pabellón. Bueno, la imagen de abajo a la derecha muestra una resonancia que un pulmón que está totalmente velado, totalmente blanco, y eso es sangre que está ocupando todo el hemitórax izquierdo. Si ustedes se fijan en esa imagen, la vía E, la tráquea, los bronquios están totalmente desplazados hacia el contralateral. Se alcanzan a ver producto del efecto de presión, de este desplazamiento de la línea media. En relación a los objetos penetrantes en tórax, que habitualmente son armas blancas, estos no deben de retirarse, deben permanecer en el lugar, sujetos, protegidos con algún tipo de apósito, tela. ¿Por qué? Porque estos deben retirarse en pabellón. Es incluso probable que la misma hoja de este cuchillo, navaja, cortapluma, esté evitando que se produzca un sangramiento mayor. Y al retirarlo, nosotros no sabemos qué forma tiene la punta de este elemento y en qué zona anatómica está. Por ende, debe ser retirado en pabellón con todos los cuidados para evitar producir más daño. Aunque suene majadero, el tema de no retirar el cuerpo extraño, elemento, arma blanca, lo que sea, en ocasiones hemos llegado a un lugar y efectivamente se había retirado. En este caso de la foto izquierda, nos tocó este paciente se autoledió, él se apuñaló y amenazaba con retirarse el cuchillo. Bueno, afortunadamente no lo hizo y ahí está. Fue un caso bien interesante.
Lamentablemente pareciera que los agresores de la vía pública cada vez saben mejor cada vez dónde realizar la punción. Y si bien se habla de cifras que entre el 20 y 50% llega vivo al hospital, yo diría que es un poco menos que eso. Nos hemos encontrado con situaciones que realmente el agresor pareciera ser cirujano. Habitualmente las lesiones más habituales es el ventrículo derecho por la posición, ¿no es cierto? Cuando es epigástrica, bordea el 40-60% de la lesión del ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo un poco menos y a nivel de aurícula también es bastante más bajo, pero sobre todo cuando son agresiones por mujeres. La mujer agrede de arriba hacia abajo utilizando el peso de su cuerpo habitualmente y a veces por la espalda. La gran complicación de una penetrante cardíaca es sin duda el shock hemorrágico, debido al gran tamaño de la lesión que en ocasiones se produce y al existir un pericardio abierto, este de muy difícil salvataje. Eh, Habitualmente estos pacientes fallecen en el lugar. La otra lesión que pudiésemos encontrar es un taponamiento cardíaco, que es una cuando ocurre una laceración pequeña pericárdica y que puede incluso taparse con coágulos y que puede de esta forma llegar a servicio de urgencia, pero que produce un sangramiento al saco pericárdico y que en cada latido este se va a ir llenando y va a ir limitando cada vez más la diástole del ventrículo, lo cual va a significar que el gasto cardíaco caiga. En este caso, existe una triada llamada triada de Beck que, que no siempre está presente en todos los casos de penetrante cardíaca. Usted piensa que un paciente con penetrante cardíaca va a encontrar necesariamente esta triada de Beck, no es así. Y esta consiste en que, obviamente vamos a tener una presión arterial baja, un paciente choqueado, una presión venosa central elevada con las yugulares ingurgitadas y los tonos cardíacos apagados. Evidentemente, dada lo lleno del saco pericárdico con sangre y lo bajo del sístole. Ahora bien, un paciente con una penetrante cardíaca y que sospechamos de un taponamiento cardíaco y este paciente ha caído en PCR o está en PCR en el lugar, o incluso un herido a bala en el tórax, debemos sospechar de esta situación. Y si el realizar un drenaje de un neumotor de atención a alguien le puede causar cierta incomodidad, miedo, aprensión en realizarlo, esta técnica sí que produce alguna aprensión la primera vez que se realiza. Es una técnica no habitual que se realice y que debe saber realizarse. Hay una técnica específica y consiste en utilizar un teflón 14 largo, adosado una llave de espacio idealmente y una jeringa de idealmente 20 cc, no de 5 ni de 10 ni menos de 3, dado que el volumen que usted puede retirar puede exceder eh, los 10 cc y se realiza a nivel epigástrico en 45 grados hacia el hombro izquierdo en este caso. Y se funciona aspirando, se ingresa aspirando y siempre monitorizado paciente. ¿Por qué? Porque si usted al introducir llega a funcionar ventrículo, usted va a ver en el monitor un extrasístole. Esta técnica es una técnica de salvataje, no es un procedimiento que usted realice en forma
habitual a cualquier paciente con una herida penetrante torácica que esté con una hemodinamia aceptable, sí y cuando eh, sospeche eh, fuertemente que este sea la causa de un PCR. Esta imagen, si bien está realizada en forma muy didáctica, recordar que es una técnica estéril de realizar estando en un servicio de urgencia. En la calle o a nivel prehospitalario se realiza una técnica más limpia que estéril. Intenta en lo posible utilizar todas las medidas estériles, pero en ocasiones, dado el lugar, la situación, el evento donde un paciente en PCR que se sospeche de un taponamiento cardíaco, en ocasiones es difícil de mantener la esterilidad, dada la premura y el estrés y la premura de la situación. Alguna vez un instructor, un profesor en un curso dijo, si usted quiere saber el origen del shock hemorrágico en un paciente politraumatizado, primero busque sangramiento externo. Si no lo encuentra, busque en tórax. Si no hay nada que indique que esté acumulado en tórax el volumen de sangre perdido, lo más probable es que esté en abdomen. El abdomen es una caja de Pandora en la cual puede albergar un volumen de sangre bastante importante y nos puede complicar la vida. Al igual que el trauma de tórax, el trauma abdominal requiere siempre mantener un alto índice de sospecha. ¿Por qué? Porque existen muchos sangramientos abdominales que son muy lentos y en ocasiones puede pasar desapercibido hasta 20% de los pacientes con hemoperidoneo pueden tener un examen abdominal normal. Por ende, la evaluación debe ser periódica. Siempre mantener un índice de sospecha desde que se encuentra con el paciente en el lugar, durante el traslado, en el servicio de urgencia y a posterior. Cualquier paciente con lesión por desaceleración o herida penetrante en tórax también es víctima potencial de una lesión abdominal. ¿Por qué? Porque debemos recordar que el diafragma se desplaza en cada ventilación y queda expuesta ya sea una u otra o incluso ambas entidades pueden estar comprometidas. El factor principal es la evolución del trauma abdominal. En ningún caso es el diagnóstico exacto de dónde está la lesión específica, sino determinar que existe una lesión intraabdominal y en la cual debe trabajar para estabilizar a este paciente lo posible y eventualmente ser trasladado a pabellón, donde finalmente va a ser la resolución. La evaluación abdominal incluso puede partir evaluando el escenario donde ocurrió el evento del accidente, para saber cómo fue el mecanismo, la cinemática, qué lo atropelló, desde qué altura cayó, con qué objeto fue agredido, lo cual nos va a dar luces incluso para sospechar qué órgano pudiese estar comprometido. El ABC nos va a dar pie para poder intervenir en el sistema que pudiese poner en riesgo la vida inmediata de este paciente. La historia, ya sea de cómo ocurrió el evento, como a su vez la historia clínica, enfermedades asociadas, medicamentos, incluso la hora de última ingesta alimentaria. El examen físico nos va a enfocar en 4 aspectos: la inspección,
para observar, ver, mirar cortes, heridas, hematomas, evisceraciones, percusión, que es una herramienta no muy útil a nivel prehospitalario, dadas las circunstancias, condiciones eh, ambientales que limitan el uso de esta herramienta. La palpación, para buscar masas, zona de sensibilidad, zona de resistencia a la palpación, y la ocultación para determinar la presencia o ausencia de ruidos hidroaéreos. El trauma abdominal cerrado resulta habitualmente producto de los cambios rápidos de velocidad, o sea, desaceleraciones principalmente, o sea, choques frontales que lesionan las vísceras, ya sea por trauma directo o por la fuerza de tracción que se producen. En otras palabras, para que quede más claro, un paciente que se desplaza en un vehículo a 120, 130 kilómetros por hora y este impacta bruscamente, ya sea frontal o con un poste, un árbol, el vehículo va a detenerse en forma brusca, el cinturón de seguridad, los mecanismos de restricción van a sujetar al ocupante, pero existe algo que se llama tercera colisión, que es lo que ocurre con los órganos internos que continúan desplazándose a la misma velocidad y esto va a producir lesiones por desgarro, cizallamiento de órganos internos. Por ende, los hallazgos físicos pueden en un comienzo ser sutiles, como las erosiones por cinturón de seguridad, y lo que marca, lo que es prioritario es mantener siempre el alto índice de sospecha de acuerdo a la cinemática y a las lesiones que podemos ver externas. En el trauma penetrante, los cuales pueden ser de baja velocidad y de alta velocidad, baja velocidad vamos a considerar las lesiones por arma blanca y de alta velocidad las lesiones por arma de fuego. Estas pueden tener una trayectoria que puede ser bastante errática, me refiero a las lesiones por arma de fuego, que puede incluso ser impactado a nivel de cadera y el proyectil involucrar incluso tórax, dado que al colisionar con algún hueso, una estructura ósea, este va a cambiar su dirección y continuar produciendo daño en su camino. De aquí que se nace el término cavitación. Y la cavitación es la lesión que se produce en el trayecto de un proyectil a medida que éste avanza y la onda expansiva va produciendo daño en los tejidos circundantes. En el video de más adelante queda más claro. Lo que muestra el video es el efecto de cavitación y de onda expansiva de un proyectil en un gel balístico. Esto es lo mismo que ocurre en un organismo, en un sistema, en el cual al ser impactado el proyectil en su paso va produciendo una cavitación permanente, la cual está compuesta por tejido necrótico o incluso restos de ropa que arrastre el proyectil hacia el interior y que va dejando en su paso. Y otra cavitación que está en la periferia
del trayecto del proyectil, que es la cavitación temporal. Y como su nombre lo dice, este dura un tiempo y después vuelve a su tamaño original, pero obviamente produciendo una serie de problemas vasculares por la distensión brusca excesiva del tejido, y al salir el proyectil de este caso, en este caso el gel balístico, va a producir un arrastre de tejido, el cual va en concordancia con el tamaño de salida que tiene un orificio en un cuerpo humano. De ahí que la entrada del proyectil es pequeña y la salida es de mayor tamaño. Las evisceraciones, algunas muy impresionantes, de gran tamaño, y otras bastante más pequeñas. Incluso puede ser producida por una cortapluma de no gran tamaño, pero el solo hecho de lesionar la pared abdominal y al ejercer presión, perdón, en la intraabdominal, esta expulsa hacia afuera la víscera y produciéndose en ocasiones salida de gran cantidad de vísceras, que puede ser muy impresionante. Em, Nunca estas se deben tratar de reingresar a la cavidad abdominal, se deben dejar sobre el abdomen solamente y cubrirla, así, ese gran riesgo que esta pueden presentar, que se resequen. Deben ser humedecidas y protegidas, idealmente con apósitos o sábanas estériles, para ser evaluadas y manejadas muchas veces en pabellón por el cirujano. La lesión pélvica, para existir, debe haber existido una alta energía involucrada. Habitualmente son producidas por accidentes peatonales o atriciones, o sea, una paciente que es golpeado entre dos vehículos o un vehículo y una pared, y son fracturas de muy mal aspecto. Eh, Cuando existe una fractura de pelvis abierta, que se llama el libro abierto, que es como un libro abierto, mm, aproximadamente la mitad de estos pacientes, 50%, fallecen por hemorragia. Recordar que la pelvis puede acumular 4, 5 más litros de sangre o volumen que usted administre. Por ende, es una entidad muy compleja y de alto riesgo, mortalidad muy alta. El examen físico debe ser cuidadoso. La palpación de la pelvis se realiza presionando las crestas hacia interior y hacia posterior, y la sínfisis púbica hacia posterior. Y en caso de dolor, en caso de movilidad, eh, debe ser cerrada cuando está abierta la pelvis, con algunos dispositivos que son creados para esto, pero que no se encuentran en todas partes. Antiguamente se usaba una sábana en la cual se apretaba y se cerraba la pelvis. Hoy en día existen cinturones pélvicos, eh, pero que no son habituales en los servicios, pero sí lo que puede encontrarse en un servicio, una ambulancia, es un chaleco de extricación. Y el chaleco de extricación, al colocarlo invertido, puede ser útil para cerrar la pelvis en el caso de encontrarse un paciente en la calle con fractura de pelvis abierta.
tuviésemos que resumir el manejo de un paciente politraumatizado, básicamente pasa por oxigenación, perfusión y mantener un alto índice de sospecha. ¿Qué tanto usted intervenga para lograr estas metas? Van a ser dependientes de la situación. A veces simplemente con una naricera a 1 litro por minuto es suficiente, o quizás este paciente requiera manejar una vía aérea avanzada, colocar un tubo endotraqueal. Todo va a depender de la situación y del caso. El índice de sospecha siempre debe estar presente, para lo cual el examen físico repetitivo debe ser una constante o algo que no perdamos, tengamos en mente. No perder tiempo en realizar algunas maniobras innecesarias en la calle que pudiesen ser realizadas en servicio de urgencia, incluso retrasar el traslado por instalar una vía venosa. A veces una vía venosa, quizás, si el paciente tiene muy mal acceso venoso y estamos cerca de un servicio de urgencia, quizás lo mejor sea desplazarnos hasta el servicio de urgencia y con la ayuda del personal de servicio de urgencia lograr un acceso venoso y no retrasar la salida desde el lugar hasta un servicio de urgencia. Y el traslado debe ser a un centro hospitalario adecuado, el cual tenga una capacidad resolutiva para manejar este paciente. La imagen que ustedes ven acá es el Vox de reanimación del hospital de Haifa en Ramban, el hospital Ramban en Haifa, al norte de Israel, en la frontera con el Líbano, el cual tuve la posibilidad de conocer en diciembre del año 2019. Es un hospital de trauma de alto nivel, donde el box de reanimación, en este caso son 5 box, pueden transformarse en 10 box en forma muy rápida. Con esta foto tomada en el aeropuerto de Bunia, en la República Democrática del Congo, allá por el año 2003, que invita al descanso, damos las gracias por vuestra atención en este módulo y las dudas, comentarios, están dispuestas, las pueden realizar en el foro de la página de este curso. Gracias.